Y quiero hablarles hoy de la fe. De la fe. ¿Cuántos conocen qué es fe? Bueno, si no conoces qué es fe, muy pronto vas a conocer. Amén. La fe no la tienes que tener detenida, ni la tienes que tener escondida. La fe la tienes que llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Tienes que aumentar tu fe. Porque la fe es la que te va a enseñar a adquirir todas las bendiciones que el Padre tiene para ti. Sin fe tú y yo no podemos agradarle a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a orar para darte la palabra en 2 de Tesalonicenses del 1, 3, 5. Versículo 3 y 5. Capítulo 1, por favor. Amén. Y vamos a orar, ayúdame a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios hablando por mi boca y sea el Espíritu Santo edificando y bendiciendo tu alma. Padre Celestial, bendito Dios, Cordero de Dios, inmolado Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, me pongo en tus manos, amado Dios, para que seas tú hablando, Señor, por mi boca, Señor, dando esta palabra, Señor, porque es necesario, Señor, esta palabra en todo tu pueblo, Dios. Es necesario, Dios, que la fe aumente en nuestras vidas, Dios. Es necesario, Dios, que la fe, Señor, se active, Señor, en cada uno de nosotros, tus hijos, Dios. Señor, algunos ya tenemos la fe, Dios, pero queremos, Señor, que aumentes esa fe, Dios. Padre, me hago a un lado, Dios, para que seas tú, Señor, hablando, Señor. Gracias, amado Jesús, porque sé, Señor, que estás aquí, Señor, y que tú vas a respaldar esta palabra que me has dado, Señor, para tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, amén, amén y amén. ¿Ya estamos ahí? Versículo 3 al 5. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todo y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto es así que nosotros mismos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en toda vuestra persecución y tribulación que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Amén. Amén. Todos nosotros hemos padecido y padecimos en otros tiempos por causa de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos y apartados. Cuando tú y yo andábamos en el mundo y cuando tú y yo no conocíamos a nuestro Dios amado, tú y yo estuvimos fuera del camino de Dios y no sabíamos de qué manera nosotros tener nuestros beneficios y nuestras bendiciones. Llegó un momento, mis hermanos amados, que ustedes clamaron a Dios de tal manera que cuando clamaron a Dios, cuando clamamos a Dios, ese día llegó el clamor a nuestro Dios amado y a muchos de nosotros se le activó la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero decirte que muchos de nosotros tenemos testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas por causa de la fe. Pero quiero decirte que hay personas que desafortunadamente todavía no han experimentado esa gran bendición de tener fe. El deseo de Dios es que nuestra fe crezca continuamente al camino con Él. Tú y yo tenemos que caminar juntamente con Cristo y tenemos que saber que Él siempre va a estar con nosotros en todas nuestras tribulaciones. Él nunca tuvo intención de que tuviéramos fe una sola vez. ¿Te das cuenta? Si tú y yo al principio vimos la gran grandeza de Dios, cuando Él te entregó algo que tú y yo pedimos al Padre, y en ese momento tuviste fe y le diste la gloria y la honra, no puedes quedarte ahí solamente atorado.
Tienes que entender que Dios te dio la fe para siempre. No para que le hicieras a un lado, o sea, nada más esa vez el Señor te bendijo. No, Dios quiere bendecirte en gran manera siempre. ¿Cuántos dicen amén? Todos sabemos que Dios quiere bendecirnos para siempre. No es solamente por una sola vez. Con el solo propósito de salvarnos, entre más pasen los años, nuestra fe tiene que aumentar. Tú tienes que provocar que la fe se aumente. ¿Por qué te digo esto? Porque sin fe tú no puedes agradar a Dios. Sin embargo, hay cristianos que a pesar de todo, ellos sabiendo que la fe es la única que puede llevarlos a adquirir y a tener todos sus beneficios y todas sus bendiciones, muchos de ellos están atorados, están detenidos. Necesitamos comprender que nuestra disposición de confiar en el Señor tiene que ser genuina. Muchas personas se quedaron atorados y desafortunadamente ahorita están quejándose, ahorita ya no tienen fe, ya no creen que Dios puede hacer milagros. A muchos les afectó el no poder tener la fe, les ha afectado de tal manera que han perdido muchos beneficios. En todo aspecto de nuestra existencia tenemos que saber cómo nos sentimos. Te pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Has crecido en la fe o te has quedado atorado? ¿Estás caminando por fe o te estás quedando atorado? O sea, si tú te quedas atorado, no vas a dar pasos hacia adelante. Tienes que saber que tienes que caminar por fe. Amén. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que estás haciendo para que la fe aumente en tu vida? ¿Estás haciendo algo? ¿Estás provocando la fe? ¿Estás declarando las cosas que no son como si fueran? ¿O te estás deteniendo diciendo, no importa, ahí se va? Que venga cuando venga el milagro, no importa. Tú tienes que declarar que el milagro y que lo que tú necesitas, si quieres, lo tienes que provocar y tienes que decir, se va a hacer. Porque si Dios dice que Él me va a respaldar, Él me va a respaldar. ¿Cómo nos estamos comportando, mis hermanos amados? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Tenemos frutos verdaderos del Espíritu Santo de Dios? ¿O nomás los tenemos aquí adentro de la iglesia? ¿Los tenemos allá afuera? Pregunto. ¿Sabías que Dios conoce nuestro corazón y nuestras intenciones? ¿Sabías que a Dios no se le pasa ni una tilde ni una jota? ¿Sabías que Dios sabe si tú caminas por fe o si tú realmente estás haciendo las cosas por Alá y se va? ¿Sabías que Dios mira tu comportamiento aquí y allá afuera? Él sabe cómo tú y yo nos comportamos. Amén. Si tú no estás dándote cuenta que te estás comportando a lo mejor en algunas ocasiones de una manera incorrecta delante de Dios y no te preocupas por hacer cambios en tu vida y no le pides a Dios que por favor haga cambios en tu vida y no desees que Dios Él te cambie, te transforme completamente tu vida, tú te vas a quedar atorado y atorada. ¿Por qué? Porque es necesario que tú le pidas a Dios sabiendo que Dios te va a conceder la petición de tu corazón. Y lo tienes que hacer con fe, porque sin fe Dios no te va a contestar. ¿Te has dado cuenta cómo Dios te ha bendecido en gran manera? ¿Sabes? Yo me maravillo de cómo Dios me ha bendecido en gran manera. Yo me maravillo de saber que Dios ha puesto mi nombre en grande, porque ¿sabes qué? Aquel que hace obediencia, aquel que hace la voluntad de Dios y obedece, el nombre de nosotros se pone en lo alto. Y no porque nos lo merezcamos, mis hermanos amados, sino porque le agradamos al corazón de Dios. Y no me estoy vanagloriando ni mucho menos. Te
Te estoy diciendo esto porque yo vengo bien gozosa, bien feliz, el ver cómo Dios se mueve por todo el mundo. El ver que Dios, o sea, nos enseña que Él está en todos los asuntos, tuyos y míos. Hace un momento nos llamó una pastora de Tijuana. Y esto a mí me agrada, el saber que hay siervos de Dios que están clamando que nos unamos, mis hermanos amados, porque estamos en los últimos tiempos. Y me acaba de hablar esta sierva muy afligida, muy contristada, muy preocupada. Me acaba de decir que un niño de 7 años está mega endemoniado, mis hermanos. Por causa del televisor se le metieron espíritus inmundos. Y me estaba contando de qué manera se le manifestaron los espíritus inmundos a este niño de 7 años. Y lo que ella me contaba era algo sorprendente, algo que para ellos era algo muy fuerte. Y me decía, hermana Olivia, me acaban de recomendar que usted, hermana Olivia, nos puede ayudar a liberar a este muchacho. Le dije, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que sí, mi hermana. Quiero decirle que para eso el Señor nos trajo, para libertar al cautivo y sanar al enfermo, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Te pido por favor que mañana a las 9 de la mañana estés orando por nosotros, estés orando por el niño, porque los diagnósticos que me dieron no son nada pequeño. Quiero decirte, es algo muy fuerte. No sé si te recuerdas cuando fuimos a Kentucky, fuimos Chayito y yo a ministrar a un muchacho de 18 años que estaba cautivo por 2 meses, enloquecido totalmente, sin comer, sin dormir. Y Satanás lo tenía atrapado de tal manera que este muchacho no dormía, este muchacho no comía, le daban con popote lo que podía la mamá. Este muchacho se la pasaba hablando y no paraba, ni una pauta hacía para dejar de hablar. Fue impactante la liberación de este joven que al estar escuchando a la pastora de Tijuana, yo me pude como darme cuenta que lo que le está pasando a esta criaturita es lo mismo que le pasó al muchacho de Kentucky, pero estamos hablando de un niño de 7 años. ¿Qué es lo que está pasando con estos niños, mis hermanos amados? Hay niños que van a ser usados en estos tiempos ya. Son niños escogidos, apartados, que traen la luz y que van a ser usados grandemente para nuestro Señor Jesucristo. Y van a ser usados de tal manera que obviamente el enemigo ya conoce y ya sabe que estos niños van a empezar a profetizar. Estos niños van a ser usados aún haciendo liberaciones y aún sanando a los enfermos y aún haciendo milagros. Porque dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos los niños van a ser usados en gran manera por la mano de Dios. Y esto es para avergonzar a los sabios. Esto quiere decir que muchos pastores, ministros, profetas y todos aquellos que son falsos van a ser descubiertos por esos niños, porque Dios va a abrir la boca de sus niños. Y el diablo está temblando en el mismo infierno porque sabe que ya el tiempo se le está acabando. Y sabe que Dios va a empezar a usar esas criaturas, por lo tanto los está introduciendo al televisor con el descuido de los padres, y estos niños están siendo atrapados y cautivos. Pero bueno, Dios tiene un plan perfecto. Para eso Dios nos está preparando en esta congregación, para que tú y yo vayamos a libertar al cautivo y para que tú y yo hagamos la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que tú y yo necesitamos para que Dios nos use de tal manera? ¿Qué crees que yo necesito? Necesito la fe. Y yo, gracias a Dios, la tengo, y sé que ustedes también la tienen. Entonces nosotros tenemos que saber que en estos tiempos no nos tenemos que debilitar y no nos tenemos que limitar de la fe. Tiene que aumentar la fe, no la limites, auméntala. Si nuestras oraciones
son contestadas. Todo comienza por nuestro enfoque. Cuando ustedes se enfrentan dificultades y congojas, ¿quién crees que está en el asunto? Obviamente nuestro Padre que está en los cielos. Cuando tú tienes fe, el Señor está contigo. El Señor se va a encargar de tus dificultades y de todas tus congojas, de todos tus problemas, de tal manera que Él te va a mostrar que por tu fe te concedió la petición de tu corazón. Quiero que notes algo muy importante. Solo lo irremediable que no son sus circunstancias o a ver grandeza que no son las circunstancias de ver la grandeza de Dios. Hay cosas que Dios no te puede conceder y tienes que entender que hay cosas que pides y Dios no te las concede por varias razones, ¿sí? Una de las razones por la cual el Señor no te puede conceder algunas peticiones es porque lo que tú estás pidiendo no te conviene. Es porque lo que tú estás pidiendo posiblemente te va a desviar de su camino y vas a perderte. Por eso a Dios no le agrada darte esas peticiones. Hay otras cosas que son irremediables para Dios, porque pedimos a veces cosas que dices tú, bueno, ¿y cómo Dios, o sea, no me puede conceder eso si Él es Dios? ¿Verdad? Es como si yo le dijera, Señor, ¿sabes qué? Cámbiame el color de mis ojos y ponme mis ojos color verdes como los de Chayito. Pues sí, pero no iban a ser verdaderos, ¿verdad? Entonces te das cuenta, es como un ejemplo. Le pedimos a veces cosas a Dios que, o sea, Dios no te las va a dar. O sea, te puedes imaginar, si Dios quisiera, obviamente te pudiera cambiar el color de tus ojos. Pero si a Dios le plació ponerte tus ojos color café, color verdes, azules, yo quisiera azules también. Pero déjame decirte algo, Dios te hizo a la perfección. Y el hecho de que tú puedas mirar ya es un gran privilegio y una gran bendición. ¿Cuántas personas se han quedado ciegos, mis hermanos amados, y ellos quisieran ver aunque sea un poquito? Pero bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podemos ver, ¿verdad? Entonces hay cosas que tú le pides a Dios y que posiblemente estás renegando, posiblemente estás pensando por qué Dios no me ha concedido esta petición. Algunas veces el enemigo te pone a renegar delante de tu Dios y empiezas a quejarte delante de Él y empiezas a exigirle a Dios, porque el enemigo te pone voces y te hace abrir tu boca para empezar a renegar delante de Dios, porque Dios no te está dando esa petición. Y no te das cuenta que Dios no te está dando esa petición porque no te conviene. Porque el Dios que nosotros tenemos nos ama tanto que Él nos cuida como la niña de sus ojos. Y Él no quiere que tú y yo vayamos a tener un problema por darnos la petición que nosotros queremos. La mentira de Satanás o las palabras de Dios escuchas. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Las mentiras de Satanás o las palabras de Dios? Nosotros sabemos que cuando Satanás conoce que Dios tiene un plan perfecto para ti o que Dios quiere bendecirte de gran manera, el diablo siempre va a tratar de susurrarte y de hablarte para que tú te confundas y empieces a cambiar tu manera de sentir y empieces a menorar la fe que tú tienes por Dios. Muchas de las veces tú y yo hemos escuchado la voz de Dios, pero también escuchamos la voz del diablo. Y algunas de las veces algunas personas no disciernen cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del diablo, ¿verdad? Y muchas personas, se guían más por la voz del enemigo que por la voz de Dios. Si Dios nos ha dicho que tengamos fe, y por la fe nosotros vamos a recibir aún las cosas que no vemos, ¿verdad? Declara las cosas que no son como si fueran. El Señor no lo está diciendo, y si Él lo dice, Él es Dios. Pero ¿qué te dice el diablo? El diablo te dice todo lo contrario.
esa paz que necesitas. No te creas, desde tu marido no va a cambiar, tu esposa no va a cambiar, tus hijos no van a cambiar. Y te pone muchos malos consejos de tal manera que te desvía del objetivo de Dios. ¿Quiénes somos los que creemos realmente en Dios? ¿Quiénes somos los que realmente experimentamos la paz y el gozo de Dios? ¿Estás experimentando la paz y el gozo de Dios? Si no estás experimentando la paz y el gozo de Dios, es porque hay algo que te está interrumpiendo tener esa paz y ese gozo de Dios. Y tienes que entender que si tú estás en los caminos de Dios, tú tienes que tener esa paz y tienes que tener ese gozo. Yo no sé si tú te has dado cuenta que hay personas que van a las iglesias y van con una cara larga y se paran enojados y están ellos adorando a Dios y están enojados, aplaudiendo, con una cara enojada, molesta. Estas personas, ¿qué crees que hay en el corazón de ellos? ¿Tú crees que tienen gozo? Tienen amargura más que nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué le falta a estas personas? Les hace falta la fe, creer que Dios realmente la amargura la va a convertir en gozo, ¿verdad? La amargura la va a convertir en gozo, en alegría. Entonces, nosotros tenemos que activar la fe. No puedes quedarte atorado, no puedes quedarte desanimada, desanimado, porque te puede comer y te puede engañar la mentira del diablo. Dios dice que experimentemos la paz y el gozo con Él. Tenemos que saber que Él tiene todo bajo control. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tu Dios y el mío tiene todo bajo control, tan así que el mundo entero lo hace girar. ¿Te puedes imaginar cuando Dios está girando el mundo entero? De hecho, Él ya le dice a la tierra de qué manera se mueva. Y la tierra es más obediente que tú y yo. ¿Sabías esto? La luna, el sol, las playas, todo lo de este mundo es más obediente que tú y yo. Pero ¿sabes qué? Yo estoy aprendiendo a ser más obediente, como la luna, como el sol, como las estrellas, como el mundo, porque tengo que aprender. Amén. Tú tienes que aprender, porque ¿qué es lo que te produce la obediencia, mi hermana, mi hermano amado? Bendiciones. Amén. Entonces, la obediencia te produce bendición, y la desobediencia, ¿qué te produce? Maldición. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Tener bendición o tener maldición? Nos conviene la bendición. Nos conviene tener fe. No nos conviene dudar que Dios nos va a dar lo que nosotros le hemos pedido. Amén. Son pocas las situaciones que les preocupa a algunas personas. Son muy pocas las situaciones que les preocupan. Algunos se han dedicado a conformarse con las cosas que tienen únicamente. Hay cristianos que toda la vida han estado sentados en las bancas y no prosperan en lo espiritual porque se han quedado estancados, porque no han tenido fe para sanar, para liberar, para hacer milagros. Tú tienes que saber que si Dios está contigo, tú tienes que saber que Él va a hacer maravillas a través de ti. Porque Él está contigo y Él quiere manifestarse en aquellos que tienen la necesidad, mis hermanos. Qué bendición es cuando hay alguien que te dice, ¿sabes qué? Ayúdame a orar. Ayúdame a orar porque sé que entre las dos o los dos vamos a llegar hasta la presencia de Dios. Tú imagínate que te unas con dos, tres personas con fe y que empieces a mover la fe en tu espíritu y empieces a darte cuenta que hay muchas más cosas sobrenaturales en tu vida. ¿Te puedes imaginar cuando tú te reúnes con mujeres o hombres de fe y empiezas a clamar al Padre? ¿Sabes que hemos tenido unas experiencias sobrenaturales, mis hermanos? Que se han abierto los techos, que ha entrado una luz poderosa.
Cuando estamos reunidos los que tenemos fe, los que hemos creído en lo sobrenatural de nuestro Dios. Dios es sobrenatural. Dios es todopoderoso. Hay cristianos que lo hacen tan pequeños que quiero decirte algo. Hay cristianos que ni aún reciben las migajas porque no las quieren. Los hijos de Dios no somos para migajas, mis hermanos. Es tiempo de que entiendas que tienes que crecer en la fe y que tienes que ver la gloria de Dios. Que cuando tú declares una palabra, la palabra se haga hecha. Porque esa palabra es respaldada por tu Dios. Hay personas que en vez de descansar en Cristo, se inquietan, se irritan, se molestan, se enferman por la preocupación, por el problema. No tienen fe, no creen. Se quieren quitar la vida ya siendo cristianos. Pierden sus casas, pierden sus carros, pierden su trabajo, pierden sus finanzas. ¿Y sabes por qué? Por la falta de fe. Porque la fe es la que te abre las ventanas de los cielos. Aquí yo te acabo de leer la Malaquías 3:10. Dice, probadme ahora en esto. Aquel que no tiene fe no lo prueba. Aquel que no tiene fe no lo prueba. Probadme. Se probadme ahora en esto. También te dice, si tienes fe, pruébame. Si no tienes fe, pruébame. De las dos formas te dice, no tienes fe, no importa, pruébame. Y te vas a dar cuenta que cuando tú clames a mí, yo te entregue la petición de tu corazón, la fe se va a activar. Pero si tienes fe, también pruébame. Pruébame. Declara las cosas que no son. Declara al enfermo sanidad. ¿Cómo te vas a sentir cuando tú vayas con un enfermo y le digas, ¿sabes qué? Yo no soy médico, yo no soy enfermera, yo no soy quiropráctico, yo soy solamente una ungida de Dios, y yo vengo en el nombre de Jesús a imponer mis manos porque vengo a sanarte en el nombre de Jesús? ¿Sabes qué va a pasar cuando tú hagas esto? Por cuanto pusiste en primer lugar a Cristo y pusiste en primer lugar a ese Dios que te ha dado todo el potencial y toda la autoridad y te ha dado toda la unción, las cosas van a ser hechas al instante. Hechas al instante. Pero todo aquel que no prueba a Dios y todo aquel que no tiene fe se queda estancado. La palabra de Dios nos dice que solamente los valientes arrebatamos los reinos de los cielos. Hay muchos pastores que dicen, no, ni para qué le muevo al diablo, me va a hacer daño. Te lo va a seguir haciendo de todas maneras. Y te lo va a hacer más peor cuando te vayas al infierno, pastor, pastora. ¿Por qué? Porque no sanaste a tus ovejas. Porque no liberaste a tus ovejas. Escrito está en la palabra de Dios que los pastores tienen que sanar y tienen que liberar a sus ovejas. Nosotros somos representantes de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos amados. Y si yo me paro aquí, es porque Dios me puso. Y si yo me paro aquí, es porque soy representante de Jesús. Hay personas, cristianos, que dicen, ¿por qué usted predica si es mujer? Porque soy representante de Jesucristo, punto. Y porque le he creído a Él, que Él está conmigo. Y a Él sea la gloria y la honra. Por eso es que yo estoy aquí predicando. Y porque le he creído a Dios, que Él hace todo lo imposible, lo hace posible. Y si Él quiere estar dentro de mí para usarme, gloria a Dios. Si Él quiere estar dentro de ti, gloria a Dios. Porque este lugar es para los valientes. Este lugar es para los valientes, no para los cobardes, no para los que dicen, no, es que si yo le hago guerra al diablo, el diablo me va a hacer daño. ¿Sabes qué? El diablo ya está vencido. ¿Sabes qué? El diablo ya está derrotado.
digas quién eres en Cristo Jesús. Porque el diablo te tiene que respetar. Pero si tú no tienes fe que Dios está contigo, ¿sabes qué va a pasar? El diablo te va a destruir. ¿Por qué te va a destruir si eres hija, hijo de Dios? Muchos de nosotros llegamos a la presencia de Dios derrotados, destruidos, endemoniados. Llegamos muy mal. Y vimos la gloria de Dios al instante cuando Dios dijo: bienvenida, bienvenido. Te estaba esperando, Olivia, porque sé que tienes necesidad. Te estaba esperando que te arrepintieras y te cansaras del pecado para que yo pudiera hacer algo en tu vida. Porque todos nosotros, mis hermanos amados, llegamos desesperados, angustiados, derrotados, destruidos a la presencia de Dios. La mayoría de nosotros hemos venido con un dolor severo o con una enfermedad, a lo mejor del cuerpo o a lo mejor del alma. Y desde el momento que Dios empezó a hacer cambios en tu vida y en la mía, empezó a suceder algo extraordinario en la vida de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que no ha conocido a Cristo se ha perdido las grandes bendiciones que Dios tiene para todo ser humano. Porque la palabra de Dios nos dice que Él no hace excepción de personas. Dios viene por todo aquel que se arrepiente y por todo aquel que hace la voluntad de Dios. Nosotros no podemos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Recuerda que Dios se deleita cuando tú le permites que Él te use en gran manera. Cuando tú decides creerle a Dios de manera que sabes que Él está contigo, cosas grandes sucederán en tu vida y en la vida en la cual el Señor te ha puesto a ministrar. No te sientas pequeño, no te sientas pequeña, no te sientas chiquito. Porque sabes que cuando tú decides servirle a Dios, no eres tú, es el gran yo soy, es el eterno, es el poderoso, es el alfa, el omega, el principio y el fin, el que va a hacer la gran obra perfecta que ya tiene preparada. Es Él el que está contigo, es Él el que está contigo, que quiere manifestarse para que todo ojo que vea que está operando dentro de ti lo glorifique y le dé gloria y honra, mis hermanos. Gloria y honra. Diga el débil fuerte soy. Diga el pobre rico soy. Diga el enfermo soy de enfermedad. Cuando tú declaras la palabra con fe, las cosas suceden. Pero si tú las declaras sin fe, no hay ningún milagro. No hay milagros. Yo creo en los milagros, he visto milagros. Tú tienes que creer en los milagros y tienes que empezar a mirar milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros. Porque el que vive en ti, hizo milagros en multitudes. En multitudes. Y si Él vive dentro de ti, tú tienes que ver la gloria de Dios. Tienes que ver las multitudes de favores y de bendiciones que Dios te ha dado para que tú te manifiestes como una gran sierva, un gran siervo de Dios. El cielo y la tierra obedece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabías que el cielo y la tierra obedecen a Dios? ¿Y por qué tú y yo no lo obedecemos como debe de ser? Si somos sus hijos, si somos a su imagen y semejanza, ¿qué nos pasa cuando hay momentos que tú y yo lo desobedecemos? Mira, cuando yo desobedezco a Dios en pequeñas cosas porque yo trato de cuidarme, me duele desobedecerle a Dios, me duele pecarle a Dios, me duele cuando yo peco delante de Dios. ¿Sabes por qué?
porque el pecado te aparta del amor de Dios. Y si tú ya realmente estás bien firme en el camino de Dios, tienes que saber que el pecado te va a apartar de ese amor de Dios. Dime una cosa, ¿qué vas a hacer sin el amor de Dios? ¿Qué hicimos sin el amor de Dios antes? ¿Quién eras? ¿Cómo vivías? A lo mejor en abundancia económica, ¿verdad? O a lo mejor tenías un compañero, una compañera que aparentaba que te amaba, pero no te amaba como debería de ser. Porque mientras no esté el amor de Dios en un ser humano, el amor del hombre es ficticio, es nada más por un momento. ¿Por qué crees que se acaba el amor en las parejas que no tienen a Cristo? ¿Por qué crees que hay tantos divorcios y separaciones, mis hermanos amados? ¿En quién han confiado? ¿A quién le entregaron el matrimonio? ¿A quién le entregaron la familia? ¿A quién? ¿A quién le entregamos la familia? ¿A quién le entregamos el matrimonio? Fuimos engañados la mayoría. Todos nos casamos de una forma o de otra y nos casamos, a la mejor mayoría de todos nosotros, nos casamos engañados. Puede ser también por la pareja engañado, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Tanto el hombre como la mujer somos engañados, lastimados, heridos, maltratados, heridos. Llegamos al matrimonio y llegamos ya afectados de tal manera que el matrimonio tarde que temprano se destruye, porque no hay sanidad en el alma, no hay sanidad en la mente, no hay sanidad en el corazón, no hay sanidad en la memoria. La memoria de nosotros recicló muchas cosas desde nuestra niñez. Y todas esas memorias, tarde que temprano, cuando estamos casados, van a salir a flote. Y vamos a afectar al marido, y los hombres afectan a la esposa. Y de ahí viene el ataque del diablo. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y nos damos cuenta que cuando nosotros dejamos que Cristo tome el control de nuestras vidas, las cosas son diferentes. Al confiar en el Señor, descubrimos un nuevo entusiasmo, ¿sí o no? Wow. Yo me recuerdo cuando yo andaba en el mundo, yo hacía las cosas a la ligera, no tenía entusiasmo de hacer cosas buenas, solamente tenía entusiasmo de hacer cosas malas. Pero ahora tengo entusiasmo de hacer el bien. Hacer el bien solamente quiero. Rescatar las almas solamente quiero. Porque ese es el sentir del Espíritu Santo de Dios que está dentro de mí, mis hermanos. Tú tienes que saber, que tienes que sentir lo que el Espíritu Santo de Dios siente. Si Él está dentro de ti, tú tienes que sentir. Porque Él está dentro de ti gobernando tu vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si tú dices, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, entonces tú tienes que sentir lo que Cristo siente. Y si Él siente gozo, alegría, paz, tranquilidad, tristeza por las almas, amor por las almas, amor por los pecadores, dice que ama a los pecadores, mas no ama el pecado. Tú tienes que aborrecer el pecado, tienes que odiar el pecado. Porque hay cristianos que no les importa aborrecer y odiar el pecado. ¿Por qué siguen amando el pecado? ¿Tú crees que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de ellos? Claro que no. Por los frutos os conoceréis, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces, si tú y yo estamos sirviendo a Dios y el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros vamos a confiar completamente en el Señor. Vamos a descubrir un nuevo entusiasmo y un nuevo sentido de unas aventuras por la vida y la seguridad que en Él tenemos fe. Amén. La seguridad de que tú y yo, donde quiera que vayamos, Él va con nosotros. Él va con nosotros. Yo ya sé y entiendo
que Dios jamás me dejó sola. ¿Sabes que ni tú ni yo fuimos a lugares en otro tiempo que no debíamos de ir? No fuimos solos. Anduvimos en lugares donde estaba la oscuridad, ¿verdad? Pero no iba solo, no iba sola. Ahí iba Jesús contigo, como sigue yendo con nosotros. ¿Quién crees que te salvó de accidentes? ¿Quién crees que te ha salvado de tantas cosas? Aún sin ser cristiano, aún sin ser lo que eres ahora, siempre he estado ahí. Esto es para que tú te enamores de Dios y para que tú nunca lo dejes y para que tú nunca lo ofendas, para que tú nunca estés pensando en el pecado ni en la maldad. Ahora, sabemos que por naturaleza somos pecadores. ¿Qué pasa cuando tú le pides algo a Dios y no te escucha? ¿Hay alguna persona aquí que dice, le he pedido a Dios esto y esto y esto y no me escucha? Dios no me concede la petición de mi corazón. Quiero decirte algo. ¿Por qué Dios no te contesta tu oración? ¿Hay oraciones que no te ha contestado Dios? A mí sí. Ahora yo comprendí por qué hay oraciones que yo le he pedido a Dios y no me las ha dado. Y me dijo, Olivia, si yo te entrego lo que tú me has pedido, te pierdes. Te pierdes. Hay cosas que no debemos ni pedirle al Señor, mis hermanos. Hay cosas verdaderas que no le tenemos que pedir a Dios verdaderamente. Porque hay cosas que te pueden desviar del camino de Dios. ¿Sabes qué le he pedido? Señor, dame unas vacaciones, quiero descansar. ¿Y sabes qué me dijo? No, tus vacaciones están en mi reino. Tienes que trabajar aquí en la tierra. Señor, estoy cansada, estoy agotada. Señor, ya por favor. Dijo, no te entrego tu petición. No te conviene. Tú te vas de vacaciones, mis ovejas se pierden, cuando regreses ya no vas a tener iglesia. Mejor me quedo, ¿verdad? Seguir pastoreando. Amén. Entonces hay cosas que tú pides que Dios no te las quiere dar. Y no es porque no te las quiera dar o no pueda dártelas, porque Dios puede darte cualquier cosa, pero no te va a dar lo que te puede perjudicar. La diferencia entre cristianismo y otras religiones es la creencia en un Dios personal. Sabemos tú y yo que hay religiones, que hay doctrinas, hay cristianos, denominaciones, ¿verdad? Y desafortunadamente las denominaciones nos separan. Mira, los apostólicos me bombardean a todo lo que da. Porque estoy predicando. Si supieran que yo lo hago por amor a Dios y lo hago por amor a las almas, si ellos entendieran mi corazón y entendieran mi agradecimiento, no me estuvieran bombardeando, porque yo hago el trabajo sucio que les toca hacer a ellos. Yo hago el trabajo duro que les toca hacer a ellos. Se lo dije a un apostólico que vino aquí. Me vienes a decir que porque estoy predicando que no debo de predicar. Yo solamente estoy haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y lo hago por amor a Dios, por agradecimiento a Dios y por amor a las almas. Y me tocó ministrarle liberación y fue libre. Y le dije, dile a tu pastor que venga también para liberarlo. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces tú tienes que entender por qué
escucha algunas veces tus oraciones. Hay religiones, hay cristianismo, hay denominaciones, hay de cristiano a cristiano, ¿verdad? O sea, ¿quién eres? ¿Y tú quién eres, verdad? ¿Tú quién eres? Tú eres el ungido, la ungida de Jehová Dios. Tú no estás aquí por casualidad. Y muchos podrán decir, es que son muy poquitos en esa iglesia, no dan buena comida. Se equivocaron. Se equivocaron. Porque el camino de Dios es muy angosto. Y serán muy pocos los que vamos a entrar al reino de los cielos. Y los que estamos aquí es porque Dios nos ha traído y porque Dios nos ha establecido en este lugar. ¿Sabes qué? Yo he entendido claramente que el reino de Dios no es para todos, solamente es para los obedientes, solamente es para los que tenemos fe, solamente es para los valientes. Amén. Hay gente en otras iglesias que también se van con nosotros, pero aquí todos nosotros nos vamos con Cristo. Amén. Gloria a Dios, dáselo más fuerte al Padre. Bien fuerte, dáselo, esto y más. Esto lo podemos ver en las creencias de que Dios constantemente le están haciendo a Dios oraciones y muchos de ellos no han podido recibir su petición y su bendición que necesitan. Algunas personas ya saben que para recibir algunas bendiciones necesitan orar, necesitan ayunar, pero no es fácil para muchos. Que ore y que ayune la pastora, ¿verdad? Que la pastora se ponga delgadita porque está muy gorda. Fíjense que no, yo estoy así, me gusta estar gordita. Cuando los gusanos me coman, van a comer a gusto. Nosotros tenemos que entender que para adquirir algunas bendiciones de parte de Dios, tenemos que orar. No seas perezosa, perezoso. Perdón si te duele. A veces regaño también. Tienes que ayunar. Yo sé que a veces no es fácil, porque sabes que cuando a mí me dice el Señor tienes que ayunar, muchas de las veces ya tengo mis taquitos doraditos y ya estoy saboreándomelos y de repente escucho la voz de Dios y me dice, hoy te toca ayunar. No, espérate, no te puedes esperar hasta mañana. Y le hablo en francés, italiano y japonés. Y me dice, no, es tiempo de ayunar. Está bien, Señor. Pero ¿sabes qué? Que cuando yo soy obediente y ayuno, grandes bendiciones suceden. 21 días estuve en Los Cabos predicando el evangelio, mis hermanos. Y los 21 días el Señor me puso a ayunar. ¿Sabes a qué horas comía un hot dog o cualquier cosita? A la 1, 2, 3 de la mañana. Y eran todos los días, todos los días. Pero ¿sabes qué ocurría? Multitudes de personas eran liberadas y sanadas. Yo soltaba la palabra profética y ocurrían milagros, prodigios y cosas grandes. ¿Sabes para qué es el ayuno, mi hermana, mi hermano? Para que tu carne se sujete al Espíritu. Para que tu carne muera y viva Cristo en ti. Cuando Jesucristo caminaba por las calles, las multitudes le seguían. Las multitudes le seguían. Mucha gente quiere la unción y mucha gente quiere predicar y mucha gente quiere hacer milagros, pero no sabe que para hacer todo eso se tiene que pagar un precio. Y mira, vale la pena, porque ves grandes maravillas y miras la gloria de Dios. Podemos ver en la creencia de Dios que Él, cuando tú le crees, las cosas suceden. Jesús mismo dijo que todo lo que pidieres en mi nombre yo lo haré. Y esto lo dice en Juan 14, 14. Si algo pedéis en el nombre, yo lo haré, dice la palabra de Dios. Si Él te está diciendo que todo lo que tú le pidas lo va a hacer,
Él te lo está prometiendo y lo va a hacer. Mas sin embargo, muchas veces nos encontramos clamando a Dios, pidiendo ayuda, y solo encontramos silencio en esos momentos. ¿Qué es lo que pasa en esta palabra? Porque muchas veces Dios se queda en silencio. Porque muchas veces, si la palabra de Dios clama a mí, yo te responderé, pídeme, yo te daré, ¿verdad? Porque si Dios está diciendo en su palabra que Él mismo nos va a dar las peticiones de nuestro corazón. Si algo pedís en mi nombre, dice, yo lo haré. Obviamente cuando le estás pidiendo, le estás diciendo, Señor Jesús, necesito esto. Señor Jesús, necesito que me sanes. ¿Sabes que algunas veces Dios no te quiere sanar? Un día me puso un aguijón bien fuerte a mí, porque no quería perdonar a una de mis hermanas en Cristo. Me hizo algo bien feo, bien triste, bien doloroso. Ayer estábamos hablando de esto, Chayito y yo. Y le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que yo tengo muchas cicatrices, muchas líneas en la espalda por tanta puñalada en la espalda, ¿no? Porque así nos pasa a los siervos de Dios. Hay mucha traición en algunas personas que tú les hiciste bien y ellos te hacen el mal. Pero bueno, ese es el caminar con Cristo, ¿verdad? Si quieres andar en pos de mí, niégate a ti mismo, sígueme, pero carga tu cruz. Azotes en la espalda, ¿verdad? Hemos recibido todos los que predicamos el Evangelio, todos los que predicamos verdad, y tenemos que aguantar, mis hermanos. Así es de que si quieres, éntrale. No importa, no te preocupes, Dios sana. Dios nos sana. Muchas veces el Señor se queda en silencio. Aquel día que yo le decía, Señor, sáname mi oído, sáname mi oído. Era un dolor terrible en mi oído, mis hermanos. Yo no sé si te ha pasado. Y el Señor me decía, no te voy a sanar hasta que no pidas perdón. Y yo dije, ¿por qué me mandas a mí a pedir perdón a la persona que me dio la puñalada en la espalda? No me contestaba, se quedaba callado. 3 veces me habló. Y yo renegaba y le decía, ¿por qué me mandas a mí a pedir perdón? ¿Por qué no le dices a ella que venga y se humille y me pida perdón a mí? Mis hermanos, ustedes y yo a veces no entendemos a Dios. Queremos las cosas a nuestra manera y como a nosotros nos gusta. Le dijo el Señor, o te humillas o te dejo tu aguijón y te lo pongo más fuerte. No, dije, me va a reventar el oído y me va a dejar sorda. Mejor voy y pido perdón. Yo no sé si tú escuchas la voz de Dios, pero lo que yo te estoy hablando, te lo hablo en el nombre de Jesús y te hablo verdad. Si Dios te manda a pedir perdón a aquella persona que te está ofendiendo y lastimando, más vale que vayas. Porque si no vas, aguas, te pone aguijón. Y duele, sí duele. Así es de que más vale que obedezcamos y hagamos la voluntad de Dios. Muchas veces nos preguntamos, o preguntamos en otros tiempos, ¿verdaderamente existe Dios? ¿Alguno de ustedes pensó esto? Yo sí. ¿Dónde estás, Dios? Y le reclamaba y le decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quitaste a mi marido? Ni mi marido era. ¿Cuál marido? Me dijo. Qué tremendo, ¿verdad? Me dijo, no es tu marido. Señor, no me diga lo otro. Porque mi casa descanso, Olivia. Te lo quité porque era necesario que salieras de esa relación, porque no te conviene. Pero yo no entendía, mis hermanos, y yo sé que tú a veces no entiendes. ¿Por qué me quitaste al marido? Y ni tu marido era tu amante. ¿Ah? ¿Por qué me quitaste a la esposa? ¿Cuál esposa? Era tu amante.
Le hablamos con tanta autoridad como si, o sea, nosotros quiénes somos para hablarle al Señor con esa autoridad, ¿verdad? Y para reclamarle todavía. Somos irreverentes, somos groseros, majaderos, ¿verdad? Hasta que entendemos que Él es Dios y a Dios se le respeta. Amén. ¿Era necesario que Dios me quitara ese hombre al padre de mi hija? Sí, porque esa fue la forma como yo pude venir a los pies de Cristo. En el dolor, en el sufrimiento, en el llanto, en la angustia, en la soledad, clamé a Dios. Y cuando clamé a Dios, Él me escuchó y mandó a sus siervos para que me rescataran de la muerte. Muchos conocen mi testimonio, que estaba con el cordón en el cuello ya para ahorcarme porque me había dejado el papá de mi hija, no el amante, porque se oye muy feo. Porque ni me queda decir que el marido, ¿verdad? Muchas personas no quieren reconocer, o sea, que tenemos que hablar verdad. Yo pudiera seguirles diciendo a ustedes, mi marido, mentiras del diablo, ¿verdad? Pues yo no conocía a Jesús. Ahorita ya no me quiero casar ni quiero marido, ya tengo uno, se llama Jesús. Y muchas personas se sienten porque Jesucristo no contesta las oraciones. ¿Qué no basta con decir, como dice algún cristiano, que siempre contesta la oración? ¿Qué es lo que nos basta con decir? Jesucristo siempre contesta las oraciones. Algunos sí les contesta, otros no, ¿no? Pero ¿qué hace Jesucristo para que... ¿Qué hace el cristiano para que Jesucristo le conteste la petición? Muchas veces Jesucristo te dice no, y cuando Él dijo no, es no. Pero cuando Él te dice sí, es sí. Y tenemos que sujetarnos. Cuando tu papá y tu mamá te decían no vas al baile, págate. Me salía por la ventana, mis hermanos. Pero me iba muy mal. Pero yo decía, lo bailado y lo gozado, nadie me lo quita. Los cintarazos no eran buenos, eran muy malos. Pero los cintarazos de papá Dios son muy fuertes. Entonces aquí no me le puedo salir por la ventana, mis hermanos. Más vale que lo obedezca, ¿verdad? Nosotros no podemos desobedecer a nuestro Dios porque nuestro Dios es justo. Y Él tiene paciencia, pero déjenme decirles algo. Hay momentos que le cansamos la paciencia. Hay momentos que le irritamos, lo molestamos. Y así como dice su palabra, que Él es amor, pero también es fuego consumidor. La pregunta es, ¿por qué Dios no siempre dice sí? ¿Por qué Dios no siempre nos dice en nuestras peticiones sí? Antes de darte la razón bíblica, vamos a analizar las indicaciones lógicas que siempre contesta nuestro Dios que sí. En otras palabras, es posible para que Dios contestara todas las oraciones. Por ejemplo, imagínate a una amiga morena y una amiga blanca, y que la amiga morena le dijera a Dios, yo quiero tener el color de piel de mi amiga. Obviamente que no es lógico, ¿verdad? Porque ni aún naciendo de nuevo de la misma madre no va a salir del color de la amiga. O sea, hay cosas ilógicas que le pedimos a Dios, que Dios no te puede decir sí, ¿verdad? Como se los decía antes. Algunas cosas que podemos pensar que sí pueden ser posibles, tienes que preguntarle a Dios, ¿por qué no me has contestado la petición? Y te puedo asegurar que Dios te va a contestar al instante. Al instante. Para que uno sea
realmente escuchado por nuestro Dios. Necesitamos tener una relación con nuestro Dios, mis hermanos. No podemos nosotros desechar que si no buscamos a Dios, no podemos desechar la oración, la comunión, la relación con nuestro Dios. Tenemos que saber que si no hay relación con Dios y no hay comunión con Dios, ¿cómo es que vas a recibir las bendiciones? Si ni tan siquiera sabes cómo hablarle, si ni tan siquiera tienes una relación con Él, si ni tan siquiera buscas en la palabra la respuesta, porque aquí hay muchas respuestas. Aquí hay muchas respuestas. Y si tú no buscas la Biblia, muchas de las veces hay personas que andan buscando respuesta en los cristianos y a veces te topas con cristianos peores que tú. Buscas el consejo con personas menos indicadas. Y cuando llegas con la persona indicada, desafortunadamente, no escuchas a la persona indicada. Porque ya estás tan confundida, tan confundido, ¿a cuál de todos les hago caso? ¿Quién me dijo la razón y quién me dijo la verdad y quién me va a ayudar a salir de esto? El único que te puede ayudar a salir de todos tus problemas y todas tus situaciones difíciles se llama Jesús. Se llama Jesús. Aquel que murió en la cruz del Calvario. Aquel que derramó toda su sangre por amor a ti, amor a mí, mi hermana, mi hermano. ¿Habrá algo imposible para Dios? Pero sabes que a veces te aferras a querer algo cuando Dios no te lo quiere dar. Te aferras a obligar a Dios que te dé la petición que tú le estás pidiendo. Tienes que entender que si Dios se ha tardado, otra de las cosas es porque no es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Dios. Sin embargo, nos explica el por qué Dios escogería el contestarte una oración y no la otra. Para eso necesitamos ir directamente a Él. Pregunto, ¿tienes un lugar donde te arrodilles en tu hogar? ¿Tienes un aposento? ¿Tienes una esquinita? ¿Tienes un lugar donde estés a solas con Él, que nadie te interrumpa? ¿Hablas con Él? Bienaventurada, bienaventurado, porque estás en el correcto lugar, en el lugar santo, ahí donde vas a experimentar cosas sobrenaturales. Hay tres cosas que Dios te quiere contestar. ¿Por qué no te contesta algunas peticiones? Una de las cosas es por la falta de fe. ¿Por qué, Señor, no me contestas? ¿Por qué? Porque no tienes fe. La fe es la única que te puede llevar a la contestación de Dios. Aunque la Biblia dice que todo lo que pidamos en oración se nos dará, pero no tienes fe. ¿Cómo? Santiago 1:6. Ahí dice esta palabra, que todo lo que le pidieras al Señor, en su nombre te lo dará. Todo lo que pidas en oración se te dará. También aclara que necesitamos creer, dice, creer que Él tiene tu respuesta. Tienes que creer. Ahí en Santiago 1:6 dice que pidas con fe, sin dudar. ¿Qué es la duda? ¿Qué es la duda? Pregunto. Falta de fe. Entonces, si tú estás dudando, no tienes fe. Pero si tú tienes fe, las cosas van a ser efectivas. Se van a realizar. ¿Sabías que hay personas que sin ser cristianos tienen fe?
Hay brujos, hay brujas, hay hechiceros en las iglesias X. O sea, tienen más fe que los hijos de Dios. ¿Cómo? ¿Me estás entendiendo? O sea, ya ahorita en las calles puedes encontrarte con pancartas. Me acabo de sorprender cómo hay letreros en los postes. Consejeras espirituales. Lectura del tarot. Te hago limpias de dinero, ¿verdad? Ya se publican más que nosotros, mis hermanos. Ya tienen oficinas. ¿Y tu oficina dónde está? Despierta. Despierta. Ya ellos se están extendiendo aquí en la tierra, y cuando ellos se ponen consejeros espirituales, ¿sabes qué pensé? Que si yo no estuviera en Cristo, ya estuviera yo con ellos pidiendo consejería espiritual del diablo, espíritus del diablo, espíritus de Satanás. Eso es lo que hacíamos en otros tiempos, mis hermanos, pidiéndole consejo al diablo. ¿Qué me recomiendas? Que te vayas con ese, mira qué guapo está. ¿Qué me recomiendas? Que te vayas a vender droga porque te va a ir muy bien. O sea, ¿qué nos recomendaban? ¿Cuál era el consejo que nos daban los brujos? Mis hermanos, mis hermanas, el pueblo de Dios perece porque no hay consejeros espirituales de Cristo. No hay consejeros espirituales de Jesús que tengan fe y tengan poder y autoridad de Dios. El pueblo de Dios perece porque las iglesias no les han enseñado que el diablo ya está derrotado. El pueblo de Dios es necesario que despierte y levante a gran voz, con voz de trompeta. Yo vengo en el nombre de Jesús y vengo a derribar toda fortaleza del diablo. Yo vengo en el nombre de Jesús a arrebatarte a la familia. Yo vengo en el nombre de Jesús a arrebatarte a los hijos de mis hermanos. Yo vengo en el nombre de Jesús a arrebatarte al esposo, a la esposa. Cualquier cosa que tú vayas y arrebates en el nombre de Jesús, lo vas a arrebatar del mismo infierno. Porque Cristo vive en ti y Él te va a responder. Él te va a levantar. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos declarar que Dios vive en nosotros. Necesitamos mirar la necesidad de afuera. Necesitamos interceder. Necesitamos hablar en gran voz. Jesucristo, Jesucristo, levanta obreros, porque es mucha la mies y son muy pocos los obreros. Levanta guerreros, levanta guerreros, levanta valientes, porque el pueblo se está muriendo. Estamos viendo que ya están levantando los presidentes. Hay gente que se está levantando contra de los cristianos. La palabra de Dios se está cumpliendo. ¿Qué va a pasar, mis hermanos, cuando esto se ponga de peor en peor, mis hermanos? ¿Qué es lo que va a pasar si tú y yo no tenemos fe? ¿A dónde vas a correr? ¿Con los consejeros espirituistas del infierno? ¿O vas a correr con Cristo Jesús, que eres tu consejero? Tenemos que estar alertas y tenemos que prepararnos.
cosa alguna del Señor. Ahí en Santiago 1:7 dice la palabra: no pienses pues quién te haga que recibirán cosa alguna del Señor. No pienses que vas a recibir cosa alguna del Señor si dudas. No puedes dudar. Muchas veces este es el aspecto más difícil de la oración, ya que el ser humano se tiende a desesperarse cuando no vemos la respuesta del Señor. ¿Cuántos se han desesperado? Hay cristianos que se desesperan, Señor, y luego a veces me quieren hacer a mí a fuerzas que yo le haga fuerzas al Señor. Y vienen con la misma oración, y vienen a la misma petición. Oye, ¿sabes qué? Yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Se supone que ustedes y yo ya tenemos que estar trabajando con gente nueva. No que vengan y me digan, ¿sabes qué? Dile a Dios que por favor me dé esto porque lo necesito. Porque saben que Dios me escucha a mí. ¿Saben que Dios me da bendiciones grandes? Y que si yo pido, el Señor puede. El mismo diablo sabe, los demonios saben, los ángeles caídos saben que si yo le pido a Dios perdón por ellos, me va a decir Dios no, porque ellos no tienen perdón. ¿Sabes que un ángel caído me pedía llorando que le pidiera perdón a Dios? Y yo no sabía que yo podía pedir perdón por ellos. Pero los ángeles caídos sí saben que nosotros, si pedimos perdón por un familiar, Dios perdona. Oh, ¡qué poder de Dios! Que si tú pides perdón por tus hijos, Dios perdona, los perdona y los lleva al reino de Él. Los ángeles y el mismo Satanás sabe y hace lo posible porque nosotros pidamos perdón. Dios te salve, María. ¿De qué? A ver, espérame un momento. Y el diablo detrás de María. ¿Por qué crees que se viste de María el diablo? Para que todo el ser humano que tiene poder y autoridad de Dios, y que toda palabra que sale por nuestra boca sale con poder. Quiere invocando a todos los que adoren a María. Dios te salve, María. O sea, Dios salva a María. Pero déjame decirte algo que me dijo Dios. Dile a ese ángel caído que ni a él ni a los otros que se vinieron con Satanás los voy a perdonar. Y te estoy hablando verdad en el nombre de Jesús, porque ha habido muchas manifestaciones. La última fue el lunes aquí con un jovencito de 14 años. Y aquí estuvieron varios de ustedes viendo la manifestación demoníaca tan fuerte que se le quitaba con todo y la silla. Y me decía, ¿tú sabes quién soy? Sí sé, pero órale, para afuera. Lo voy a matar. No lo pueden matar, no me mataste a mí, me gusta a él. Porque cuando tú ya conoces quién eres, no puedes dejar que el diablo te intimide. Cuando tú sabes quién está contigo, si Dios contigo, ¿quién contra de ti? A ver, éntrale pues, a ver si puedes. No puede, está derrotado, está pisoteado ya. Pero hay gente que mira, le viene el cucuy, dice. No, ¿para qué? ¿Para qué te pones a pelear con el diablo si el diablo te va a hacer daño? Si te lo vas a ir haciendo de todas maneras, cuando tú te encuentres con Dios te va a decir ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con el poder que te di? ¿Qué hiciste con la autoridad que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste? Señores, que no sabía. ¿Cómo que no sabías? ¿Cómo? A ver, espérate. Te mandé profetas. Te mandé la Biblia. Te hablé una vez. Te hablé otra vez. Te volví a hablar. No me vengas a decir que no sabes. Apártate de mí, Señora de maldad, Señor de maldad. Y no
va a recibir esas personas. Le tienen miedo al diablo, porque el diablo los azota en vez de que nosotros azotemos al diablo. Tú tienes que azotar al diablo. Tú tienes que azotarlo. Tú tienes que sujetarlo y decirle, ¿sabes qué? Tu tiempo se te acabó. ¿Sabes qué? Yo soy la sierva de Dios, el siervo de Dios. ¿Sabes qué? Yo soy linaje escogido, real sacerdote. ¿Sabes qué? Yo soy a imagen y semejanza de Dios. Cuando tú reconoces quién eres, el diablo tiembla, mi hermana, mi hermano. Es el aspecto más difícil, el dudar, el renegar, ya que el ser humano tiende a desesperarse cuando no vemos, cuando no se ve la respuesta de la oración. En un cierto tiempo podemos orar con fe, pero si esta fe se convierte en duda, cuando las circunstancias cambian para mal, o sea, estás en el problema y le estás pidiendo con fe a Dios, pero el problema se te hace más fuerte, más duro. Entra la desesperación, la angustia, mis hermanos. No te puedes dejar que te atrape la desesperación y la angustia. Si estás pidiendo con fe, tú tienes que esperar. Y aunque el enemigo te empiece a atacar más fuerte, tú tienes que saber que si Dios te dijo que te va a salvar, que si Dios te dijo que te va a liberar de esos espíritus que te están atormentando, Dios dijo y Dios cumple. Los que no cumplimos somos nosotros. Porque ¿cuántas veces tú has dicho, yo le voy a servir a Dios? ¿Le estás cumpliendo? Yo voy a hacer esto y aquello para Dios. ¿Y cuántas veces han sido engañados cristianos que no hacen nada? Señor, si me haces el milagro, todavía hacen pactos con Dios. Si me haces el milagro, Señor, yo te voy a servir. Ándale pues. El Señor te cree y tú también le crees, pero a la hora de que no haces la voluntad de Dios, viene después el problema. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa hay a los que lo buscan. Hay recompensa para los que lo buscamos. Sin fe, sin embargo, no podemos esperar que Él nos conteste. La segunda razón es la presencia del pecado. Cuando Dios no te contesta es porque ya cometiste un pecado, por lo cual Dios no nos contesta la oración. Algunas personas le reclaman a Dios: no me contestas. ¿Y por qué, Señor? Pero se te olvidó que pecaste. Se te olvidó que lo ofendiste. Se te olvidó que pisoteaste su sangre. Se te olvidó que pisoteaste su nombre y que le diste la espalda cuando tú estabas haciendo el pecado, sin saber o sabiendo que Él estaba contigo cuando tú estabas pecando. En Isaías 59:2 dice la palabra de Dios: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro. O sea, le pides olvidándote de que pecaste delante de Él. Le pides cuando se te olvidó que lo ofendiste, que lo pisoteaste, que le azotaste, porque cada pecado que tú y yo cometemos le damos azotes. Cuando yo estaba en Amistad Cristiana, ahorita me estoy acordando que estoy viendo a mi hermana Polly. El Señor hablaba por la sierva profecía y la callaban. Una iglesia próspera, una iglesia en multitudes, había como 2,000 personas, no sé la cantidad exacta.
Y me recuerdo esta sierva que se levantaba tomada por el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor exhortando al pastor, el Señor exhortando a la congregación. Inmediatamente la callaban. Y después el Señor me tomaba a mí, porque había profetas en medio de esa congregación. Varios profetas habíamos. Y el Señor revelándonos a varios lo mismo que estaba pasando arriba del púlpito. Y sabes que gloria a Dios por los profetas. Gloria a Dios por los profetas, porque por causa de los profetas muchos pastores, ministros, profetas se han salvado, porque Dios ha exhortado por medio de los profetas. Pero hay personas que no escuchan al profeta. Hay personas que no les importa seguir en el pecado. Y son estos los pecados que los lleva a ocultar el rostro de nuestro Dios, para que Dios no escuche. Hay pastores que siguen predicando el Evangelio, pero el Espíritu de Dios no está ahí, mis hermanos. El Espíritu de Dios se fue de ellos, porque el Espíritu de Dios es santo y es bendito. Por eso es que Dios no les escucha las peticiones de esas personas. Para que nuestras oraciones sean contestadas, necesitamos estar libres del pecado. Por naturaleza somos pecadores, mis hermanos. Pero cuando tú vas a la presencia de Dios y pides perdón con todo tu corazón, en arrepentimiento, el Padre te perdona y dice que nunca más se acuerda de sus pecados. Romanos 3:23 dice la palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Todos pecamos, estamos destituidos, dice la palabra, por la gracia, destituidos de la gracia de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? Jesucristo murió por ti y por mí. Y esto es de gran valor, y muchos se les ha olvidado que esta palabra, si Dios no hubiera mandado a su Hijo, esta palabra, tú y yo ya estuviéramos aniquilados. El problema es que nadie es libre de pecado, ni tú ni yo. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, necesitamos una aclaración. Tenemos que ser claros. Es más, que meramente el pecado que impide que Dios conteste nuestras oraciones. ¿Sabías que el pecado no puede llegar a la oración al oído de Dios? Tu petición cuando hay pecado dentro de ti. Por eso yo les hablo mucho de santidad, mis hermanos. Mucha gente se va de aquí sin saber que se pierde su gran bendición. Porque cuando yo les hablo del pecado, del chisme, la murmuración, la contienda, los pleitos, el orgullo, cuando yo les hablo de todos los pecados, y cuando el Señor habla proféticamente por mi boca y les exhorta y los descubre, muchos prefieren irse sin saber que ellos van a terminar destituidos de la gloria de Dios. Preferible que Dios te regañe aquí en la tierra, a que te vaya a regañar en su reino y te diga: yo a ti no te conozco, apártate de mí. Contigo y conmigo si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, mis hermanos. Existe el reino de Dios y existe el infierno, y yo no quisiera ni estarme quemando en el infierno. Por eso prefiero obedecer a Dios y que Dios me regañe las veces que Él quiera aquí en la tierra, que me exhorte y que me avergüence delante de ustedes si es posible, pero que no me deje pecar más y que me haga arrepentirme de todo corazón, que me haga gemir con gemidos indeseados. Porque es necesario que el pecado te duela, mi hermana, mi hermano. Hay gente que es muy práctica, dice: ay, pues pequé, Señor, perdóname. ¿Sabes qué? No ignores que tu pecado azota a Jesús. No seas tan cómoda y cómodo. Que van muchos cristianos y van y pecan, y luego vienen a la iglesia, se arrodillan, o ahí en la silla, vienen y dicen: Dios, perdóname. Dios no te recibe el perdón así. Tu pecado tiene que doler, y tu pecado tiene que hacerte gemir el alma, para que tu alma salga de todo cautiverio.
El alma queda atrapada, mi hermana, mi hermano, queda atrapada en cuevas del infierno, queda atrapada y muchos de las almas están crucificadas. Me ha tocado mirarlo en misiones. Me ha tocado mirar en misiones a gente que está crucificada en el mismo infierno. Tanto necesitamos una aclaración y pedirle al Señor: aclárame, Señor, cuál es el pecado que yo tengo. ¿Qué es lo que está impidiendo que tú me contestes la oración? Dios quiere que hables con Él, mi hermana, mi hermano. Si no hay arrepentimiento, no puedes recibir la bendición que Dios tiene. No se puede vivir, no se puede seguir viviendo una vida de pecado luego de conocer a Cristo y pretender que Dios contesta nuestras oraciones, nuestras peticiones, sino que debemos intentar vivir una vida santificada. Tienes que santificarte. ¿De qué te sirve que te libere el Señor a través de sus siervos y al rato te vas y te atascas? ¿De qué nos sirve que Dios nos libere y al rato volvamos a comernos el vómito? ¿De qué nos sirve, mis hermanos, ir allá donde están los siervos ministros de Dios y nos libere y nos limpie el Señor, y al rato muchos cristianos van y se vuelven a tragar el vómito? ¿De qué sirve? ¿Sabes de qué sirve? Te voy a dar la contestación: de que 7 peores se te metan. 7 peores demonios se te van a meter. Y esto es un caos en la vida del cristiano. No podemos pretender que servimos a Dios pecando allá afuera. Yo siempre le dije a mi hija: o le sirves a Dios o le sirves al diablo. ¿A cuál de los dos le vas a servir? Porque no le puedes servir al diablo y a Dios a la misma vez. 50 con el diablo y 50 con Dios. Momento, ¿vas a estar 50 en el infierno y 50 en el reino de Dios? Perdóname que te diga, no. Te vas el 100% al infierno que Dios formó para el diablo. Luego de conocer a Cristo, tú y yo tenemos que seguirnos santificando y limpiando, porque el que esté limpio, límpiese más. Y después de que tú entiendas esta palabra, que te tienes que seguir limpiando, vas a empezar a recibir todas tus regalías, todas tus bendiciones, todos tus galardones. Vas a empezar a ver cosas sobrenaturales, cosas que tus ojos no vieron, vas a empezar a mirar, cosas que tus oídos no escucharon, vas a empezar a escuchar. Y vas a empezar a sentir la gloria de Dios. Por causa de tu obediencia vas a ser libre de todos los pecados. Y cuando vayas a pecar, va a estar el Espíritu Santo de Dios intercediendo por ti. En todos los mandamientos de Dios tenemos que obedecer y arrepentirnos. Todo pecado cometido tiene que ser confesado. Nos tenemos que arrepentir de todo nuestro corazón, porque si tú no te arrepientes de todo corazón, de nada sirve que vayas a la presencia de Dios y no llegue tu perdón desde el reino de Dios. Tú y yo hemos fallado delante de Dios en algunas ocasiones, pero tienes que entender que no te puedes quedar con el pecado en ese momento. Tienes que ir directamente, dejar todo lo que estás haciendo e ir directamente a la presencia de Dios. Solo así podemos asegurar que los pecados que cometimos, Dios nos perdona. Y esto ya no va a impedir que tus oraciones sean contestadas por Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición! La tercera cosa que implica para que Dios no te escuche, y es la última razón que te puede impedir que Dios te conteste, es sencillamente que no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. No te aferres. Hay personas que se aferran al novio, a la novia, y por más que Dios te dice no, no, no,
la persona se aferra que sí. Sí, 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 yo lo quiero, yo la quiero. Y no es como tú quieres ni como yo quiero, ¿verdad? No nos podemos aferrar a lo que nosotros queremos. No podemos decir por mi voluntad y voy a obtener esto. Si Dios te dice no, es no. Esa no es la voluntad de Dios. Junto con la fe, la Biblia dice en 1 de Juan 5, 14, 15, ya casi termino. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Amén. Amén. Pero tienes que saber, si es la voluntad, vas a recibir. Si no es la voluntad de Él, no la vas a recibir. Y no te aferres, dile: Señor, hágase tu voluntad. La Biblia habla que si le pedimos conforme su voluntad, Él nos oye y el problema que teníamos se va a ir. Aquí es como podemos saber la voluntad de Dios. ¿Cómo estar seguros de que Dios me dará lo que pido si no es posible leerle la mente? ¿Tú puedes leerle la mente a Dios? Ni yo tampoco. ¿Sabes perfectamente cuál es la voluntad para mi vida, para tu vida? Ahora existen varias maneras que uno puede conocer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la manera? La manera es cuando tú lees la Biblia y el mismo Señor te habla en la misma palabra. La otra manera es obedeciéndolo. La otra manera es obedecer sus mandamientos. La otra manera es cultivar la relación íntima con Él y atraerle en la oración. Tú lo atraes a la oración. Pero en Romanos nos da una contestación más directa. Romanos 8:26. Con esto termino. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo enseña que aunque no podemos pedir en el mismo Espíritu Santo, que no podemos pedir, el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros. Hay cosas que tú y yo no podemos pedir, pero el mismo Espíritu Santo está pidiendo al Padre para que tú recibas las bendiciones que tú necesitas. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó su Santo Espíritu para que el Espíritu de Dios nos guiara a toda verdad y a toda justicia. ¿Sabías que Dios te hace justicia cuando alguien te hace injusticia? ¿Sabías que Dios te defiende cuando alguien te está agrediendo? ¿Sabías que Dios es el que escudriña tu corazón y tu mente? ¿Quién es tu Dios verdaderamente? ¿Aquel que escudriña tu corazón y conoce tus necesidades? ¿O aquel que perfora tu corazón para hacerte más daño? No puedes permitir que el diablo te siga dañando tu corazón y lastimando tu corazón, te siga engañando y te siga apartando del amor de Dios. Porque ¿qué vas a hacer todo el resto de tu vida que te queda aquí en la tierra? ¿Quedarás atrapada en el engaño? ¿O quedarás atrapada en el amor de Dios, enamorándote cada día más y más y más y más? Tú tomas tu decisión. ¿Seguir a Cristo o seguir las cosas de este mundo? ¿Seguir a las tinieblas? Y dejar que el diablo te siga robando todas tus bendiciones como hija e hijo de Dios. Nuestro Dios intercede mientras que nosotros oramos y mientras que nosotros pedimos. Él está intercediendo por ti y por mí.
Y voy a parar porque todavía me quedan como 20 hojas. Te pregunto, ¿tienes fe?